Gracias. Juan Carlos López. Señor presidente, muchas gracias. Buenas tardes compañeros, compañeras. Las intenciones, cuando son buenas y son de corazón, van bien, pero cuando en el fondo existe una tercera intención, las cosas van mal. Yo creo que este Sucre busca la independencia del dólar, a mi criterio. ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea con los países periféricos, como Grecia, Portugal, España, Irlanda, que han aumentado su gasto público de forma desorbitante y han tenido un endeudamiento hasta este momento de 1.4 trillones de euros? Y ahora le están exigiendo a la Unión Europea que estos países tienen que bajar el gasto público, bajar los sueldos, los salarios a esos sectores y también crear desempleo en estos países. Irlanda, uno de los que está saliendo de este problema. ¿Qué es lo que dicen los pensadores progresistas de la Unión Europea y socialistas? ¿Qué es lo que ellos decían? Que hay que redefinir el Pacto de Estabilidad Económica y Seguridad, estimulando el componente de crecimiento del sector privado y de la producción, los sectores socialistas de la Unión Europea. ¿Y qué está haciendo nuestro país? Todo lo contrario, todo lo contrario. En el año 2008 existe de 12.000, el gasto público va de 12.000 millones de dólares a 22.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares del gasto público en nuestro país. ¿Cómo está la empresa? Pues que es la que tiene que crecer, generar producción en nuestro país. Los datos estadísticos del mismo Banco Central. En el año 2005, el sector privado estaba a menos de un tercio del sector privado, el sector público. Hoy, en el 2009, prácticamente el sector público ya le está ganando al sector privado. Entonces está en contravía de lo que sugieren los pensadores progresistas de la Unión Europea. Mi pregunta entonces, ¿cuál es? ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Estamos nosotros caminando por donde tenemos que caminar? El Banco del Sur existe en 7 países, pero para crear esta moneda simplemente está Bolivia, que está a la cola en los datos macroeconómicos a nivel latinoamericano. Cuba a la cola en los datos económicos, macroeconómicos latinoamericanos. Nicaragua, lo mismo. Venezuela, lo mismo. Honduras, en este momento no sabemos si entra o no entra a esta moneda. Estamos, como dijo un compañero, unidos el hambre con la necesidad, porque no vamos a progresar. Más datos estadísticos sacados de este mismo gobierno del Banco Central nos hablan de que hay que tener sentido común, pues. Nosotros estamos manejando un país, queremos crecer, queremos progresar, queremos hacer bien las cosas. Pero aquí tenemos los datos estadísticos, donde los que están señalados con verde, que son estos países de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, en las relaciones de la balanza comercial con el Ecuador, 0. No hay nada. Mientras que los Estados Unidos suma siquiera unas 40 veces, a 50 veces, a 100 veces la balanza comercial positiva en función con los países que nosotros queremos unirnos. No queremos ver las cosas. Estamos siguiendo la misma mente microscópica de tratar de hacer del Ecuador una isla absolutamente de nadie. Queremos crecer, compañeros, queremos progresar, pero lamentablemente el camino que nosotros estamos teniendo, yo no sé de dónde nacen estos señores pensadores que nos están llevando al retroceso. Las acciones, 3 años de este gobierno, tiene que medirse en resultados. Y si comenzamos a analizar los resultados, ni siquiera hemos cumplido con el 0.5% del PIB, que es para educación y que es para salud en nuestro país. Con los ingresos más altos de la historia en nuestro Ecuador, más de 65.000 millones de dólares
que ingresaron a nuestro país. No hemos cumplido con educación, no hemos cumplido con salud. La infraestructura vial en nuestro país está prácticamente quebrado porque han existido actos vandálicos, si cabe el término, de constructoras irresponsables de carreteras que no sirven. En mi propia provincia somos nosotros víctimas de 6 millones de dólares de una simple carretera que ha desaparecido y no tiene sustento legal para recobrar esos dineros. Eso es el manejo que estamos viendo de nuestro país. Entonces, por lo tanto, compañeros, yo quisiera todo lo mejor que se dé este Sucre. Y todavía yo no sé de dónde sacan que le hacen valer en el intercambio comercial 1.25 dólares el Sucre más fuerte que el dólar. O sea, qué bestialidad. Excelentes pensadores, todo en el papel, pero en la práctica lo único que vamos a hacer es ponerle una inestabilidad grave al país, porque no existe suficiente coherencia en las cosas que nosotros estamos haciendo. El pragmatismo tiene que comenzar a crecer en el país, en la mente de nosotros, para hacer lo que debemos hacer, buscar el progreso de nuestro país en base de cosas coherentes y no nos vengan a inventar el agua tibia de situaciones que en otros países ya han vivido. El Ecuador tiene que crecer, pero con un gobierno que entienda que somos 14 millones de ecuatorianos. Gracias.